Gracias por el reporte del tiempo, señorita Mariale. Amanecimos con frío hoy aquí en la ciudad de Caracas. Muy bien acompañado estoy. Estoy con la ministra del Poder Popular para la Educación, Marian Hanson. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por la invitación a este programa que mucha gente lo ve. Así, bueno, esperemos que sea así. Ayer la vimos a usted y aparte del equipo del Ministerio de Educación y otras instancias desplegados en todo el país como parte de las jornadas de discusión, de debate acerca del currículo bolivariano para las escuelas primarias. Evidentemente eso genera mucha atención y mucha expectativa, sobre todo en quienes tienen sus hijos en esa instancia educativa del país. Cuéntenos de qué se trata el trabajo que se está haciendo. Bueno, fíjate, con el presidente Nicolás Maduro trabajamos y acordamos hacer una consulta pública nacional, no solamente del currículum de educación primaria, porque ese es un currículum en el que se ha avanzado muchísimo. Nosotros también estamos haciendo la consulta para el currículum nacional bolivariano de educación media, que debemos decir que del año 1987 no se transformaba en profundidad radicalmente. Y lo que se hicieron, lo que hemos hecho durante la revolución, modificaciones, algunas modificaciones a través de resoluciones, pero que no transformaron profundamente este currículum. Por ahí hay gente que dice que no es así, pero debemos decir que eso ocurrió. No existía, por un lado, la declaratoria en Venezuela de nuestro comandante supremo, nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, de la necesidad de construir el socialismo. Pero tampoco en el año 2009 no se aprobó la Ley Orgánica de Educación y del año 2009 hasta ahora se ha venido haciendo un trabajo de recopilación de información con distintos actores claves del proceso educacional. En este momento se decidió, como nosotros somos firmes con la convicción y tenemos la firme convicción de que la democracia participativa y protagónica establecida en nuestra Constitución de la República Bolivariana, donde todos y todas las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos públicos. La educación es un asunto público, tal y como está establecido en nuestra Constitución, porque dice en la Constitución, está establecido que es un servicio público, y nosotros decimos que es un bien público y social, porque así queda establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y está ratificado en nuestra Ley Orgánica de Educación. De manera que el gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, ha decidido hacer una consulta pública sobre el currículum nacional bolivariano, obviamente con unos lineamientos generales con relación a lo que nosotros pensamos que debe ser el currículo. En educación primaria nosotros ya tenemos establecido, por ejemplo, ya nosotros no enseñamos por asignaturas, ni por materias, o disciplinas, sino que enseñamos a través de ejes integradores y áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento no se presenta, la realidad no se le presenta al niño, la niña o al adolescente, y al adulto en forma fragmentada, sino en forma integrada. Entonces, de manera que nosotros trabajamos a través de ejes integradores y áreas del conocimiento. La estrategia curricular es distinta. Desde hace algunos años venimos trabajando, el Ministerio viene trabajando con los maestros, con los proyectos educativos integrales comunitarios y los proyectos de aprendizaje acotados a ese proyecto educativo integral comunitario. ¿Qué significa el proyecto educativo integral comunitario? Los proyectos educativos integrales comunitarios colocan al niño en situación de diagnosticar la realidad social de su localidad, es decir, la realidad donde está inserta la escuela o el liceo o el Simoncito. En el caso de los Simoncitos no hacemos tanto este diagnóstico de los problemas de la comunidad. Se jerarquizan esos problemas, se formula un proyecto para su solución donde se integran los ejes, donde valga la redundancia, donde se vinculan los ejes integradores y además de eso se plantean los proyectos de aprendizaje, se vinculan a ese proyecto educativo integral comunitario. ¿Por qué? Porque nosotros formamos a un sujeto social para la vida y por supuesto para la transformación de sus realidades inmediatas, porque nosotros creemos una pedagogía para la liberación, una pedagogía emancipadora, que es la pedagogía con un enfoque sociocrítico, y formamos para la vida y dirigimos la formación desde el punto de vista de la reflexión
el análisis, la crítica y la transformación social, que es en última instancia la finalidad del proceso educativo. Ministra, ayer veíamos en algunos medios de comunicación que se reseñaban algunas de sus declaraciones donde decía que, bueno, que el currículo no estaba listo, que estaba en un proceso de consulta, en un proceso de debate. Ahora, de este proceso de consultas que se está haciendo, ¿va a salir un currículo o ya hay preestablecido, digamos, algunos lineamientos o algunos elementos básicos que van a estar presentes allí? Cuando usted habla de modificaciones realmente radicales, que son las que no se han hecho en años recientes, ¿a qué cosas puntuales se refiere? Fíjate, el currículum de educación primaria, hemos dicho que lo vamos a fortalecer. Vamos a incorporar los aportes, las propuestas de lo que se ha hecho, porque es un currículum que está bastante desarrollado, con ese enfoque inter y transdisciplinario del que hablábamos anteriormente. Y hemos establecido unos lineamientos. ¿Cuáles lineamientos? Debe ser contextualizado, debe ser flexible, porque no puede ser que pasen muchos años y no se transforme el currículo, porque tenemos que adaptar a ese currículo, adecuar el currículum, no adaptarlo, adecuarlo a la transformación del conocimiento, al desarrollo del conocimiento que actualmente, por el impacto científico tecnológico de las tecnologías de la comunicación y la información, es un desarrollo vertiginoso. Entonces, nosotros lo que hacemos es flexibilizar el currículum. Entonces, vamos incorporando progresivamente, gradualmente, todas las determinantes del entorno, porque el currículum tiene que ser adecuado, tiene que ser pertinente, tiene que ser adecuado a las transformaciones que ocurren en el medio social, político, económico. Entonces, tiene que ser flexible, contextualizado, integral. Eso es dinámico, cambiante, porque tiene que irse adaptando a las circunstancias. Con la realidad de hoy, ¿a qué habría que adecuarse? Bueno, a las transformaciones que han venido ocurriendo. Una de las cosas, bueno, la oposición dice, entre otras cosas, de las barbaridades que dice, dentro de su descerebramiento, dice que nosotros tenemos preestablecido y prehecho el currículum, y que lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es una pantomima. Más o menos esa es la idea de lo que ellos pretenden plantear, ¿no? Eso no es verdad. Pero en educación primaria sí estamos haciendo los ajustes, el fortalecimiento de ese currículum, que por cierto, cuando vamos a eventos internacionales y planteamos que nosotros en Venezuela tenemos un currículum inter y transdisciplinario, con un enfoque inter y transdisciplinario y un enfoque sociocrítico, resulta que a los otros ministros de educación, porque nos reunimos con ellos, en el contexto del UNASUR, en el contexto del ALBA TCP o en el contexto del Mercosur, se quedan sorprendidos porque nosotros tenemos un enfoque inter y transdisciplinario y la estrategia curricular, las estrategias curriculares son las que ya he mencionado. Nosotros sí vamos adecuando eso. Ahora, el currículum de educación media sí lo estamos transformando porque estamos estableciendo algunas necesidades, algunos lineamientos. Fíjate, los ejes integradores del currículo, ¿cuáles son? Por supuesto, lenguaje y comunicación, matemática, trabajo liberador y orientación vocacional. ¿Por qué trabajo liberador? Porque nosotros pretendemos transformar las relaciones de producción, ¿verdad? Las relaciones sociales de producción. Entonces, nosotros tenemos que plantear cómo son las relaciones de dominación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un currículum emancipador, un currículum liberador, y tenemos que hablar de trabajo liberador. También estamos trabajando con 5 ejes integradores. Y también trabajamos con ambiente y seguridad, con ambiente y salud integral. ¿Qué cosas incluimos nosotros en salud integral, por ejemplo? Una salud sexual y reproductiva sana y responsable. Eso es uno de los contenidos que estamos. ¿Por qué? Porque hemos tenido un impacto en eso que se llama embarazo adolescente o embarazo temprano, antes se llamaba embarazo precoz, y tenemos un problema de esa naturaleza, aunque tenemos que también señalar que entre el año 2001, entre el censo del año 2001 y el año 2011, la inclusión en Venezuela, la política de inclusión con calidad ha conllevado a que han bajado los índices de embarazo temprano, embarazo adolescente. No estamos contentos. Entonces, eso es uno de los, por ejemplo, de los contenidos que nosotros estamos incorporando. Ministra, cuando se habla de educación en los últimos años, cuando se han intentado hacer modificaciones, usted mencionaba el caso de la ley de educación, se dio el caso en su momento de la ley de educación universitaria, eso evidentemente genera mucho debate porque los sectores que son contrarios a las políticas del gobierno nacional, si en una cosa han insistido es que desde el gobierno se pretende ideologizar, que se pretende cambiar la estructura, establecer un pensamiento único a través de la educación. ¿Cómo responde usted eso? Porque evidentemente son cosas que se van a poner en el tapete a propósito de este debate. Bueno, cada vez que nosotros hacemos avanzar en las transformaciones que debe tener la educación en Venezuela,
yo digo que a la oposición le dan como ataques de caspa, ¿no? Y entonces es una reacción como en cadena, pero da la casualidad que siempre son los mismos actores, ¿no? Que si la Asamblea Nacional de Educación, que si la Sociedad de Padres y Representantes, ese grupo, y nosotros somos pequeños grupos. En estos días fueron al ministerio a protestar 14 personas y entregar un documento que ni siquiera nos los entregaron a nosotros porque lo que armaron ahí fue un show mediático. Pero nosotros lo que decimos es que nosotros tenemos, dentro del enfoque sociocrítico, nosotros creemos en el humanismo social, en el humanismo democrático. Nosotros no creemos en el humanismo burgués porque lo que hace es fomentar el individualismo. Y el individualismo es egoísmo. Y nosotros más bien, una de las cosas que planteamos nosotros en el currículum es que los valores transversalizan, los valores humanísticos, sociales y democráticos transversalizan el currículum nacional bolivariano. Entonces, por ejemplo, en oposición al egoísmo y al individualismo, planteamos la colaboración, la cooperación y la solidaridad, la responsabilidad social y la corresponsabilidad social. Planteamos también la tolerancia, un valor que estamos en este momento desarrollando con mucho énfasis en la cual es el valor de la paz y la vida, porque nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro ha planteado el movimiento por la paz y por la vida. Entonces son los valores, el valor del amor, que nuestro comandante supremo, en todas sus acciones, cuando uno analiza la acción del comandante supremo, del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, lo que marca sus acciones es el amor al pueblo, el amor a la patria, el amor a los niños, el amor a los adultos mayores, el amor a todo, el amor inclusive a Latinoamérica y al mundo y a todos los pueblos oprimidos del mundo. Ahora, es una forma, cuando hablamos del humanismo y de los valores que esto conlleva, digamos, a través de mecanismos como este, ¿es una forma de promover, de fomentar esos valores o de imponerlos? Y de algún modo impedir otras corrientes de pensamiento que también puedan ser debatidas y discutidas. Mira, nosotros lo fomentamos porque, entre otras cosas, en el acervo cultural, en el acervo ético y místico de nuestro pueblo están estos valores que yo he mencionado. Y lo que se ha hecho con la Revolución Bolivariana es recuperar el valor de la solidaridad. Venezuela es un pueblo paciente, es un pueblo un pueblo que ama la paz. Mira, con este golpe económico que nos han dado, que fue un golpe silencioso, nuestro pueblo ha reaccionado y se ha defendido también en paz, también en forma silenciosa. En el año 2002, cuando con el sabotaje, el golpe de Estado y el sabotaje petrolero, eran escandalosos estos golpes. Pero en este momento, como es silencioso, el pueblo ha dado una respuesta paciente, una respuesta de tolerancia. Y por encima de todo, tenemos que reconocer la vocación que tiene el pueblo venezolano de esta cultura de paz. En la visión que tiene el gobierno, digamos, de los cambios que se vayan a generar a propósito de aplicación de mecanismos como este, más allá de los elementos formales que usted menciona, ¿eso a dónde lleva? Es decir, ¿cuál es el objetivo en cuanto a los principios y valores que deba regir la conducta de los egresados de la primaria, de la educación media del país? ¿Qué debe cambiar o qué se supone va a cambiar? Bueno, fíjate, más que cambiar es profundizar. Esto que hemos venido desarrollando desde el año 1999, que está establecido en nuestra Constitución, que es la democracia participativa y protagónica, es la formación del pueblo, que ya de alguna manera lo ejerce, es el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, que es la verdadera democracia, porque la democracia representativa, que es a lo que pretenden retrotraernos algunos sectores de la oposición, es per se autoritaria, mientras que nuestra democracia participativa y protagónica es la verdadera y profunda democracia, es la democracia que yo llamo, a mí me gusta llamarla radical, porque es la democracia de raíz. Ahora fíjate tú, por ahí hay algunos voceros de la oposición, ayer veíamos en uno de los periódicos de circulación nacional que reseñaban a estas personas, a estos voceros, estos 14 voceros, que nadie sabe además quién los eligió, porque ellos creen en la democracia representativa, en el autoritarismo. Entonces ellos pretenden que sean las universidades quienes definan el currículum nacional bolivariano. Y nosotros le decimos a las universidades que primero que tienen que ponerse de cara a las realidades del país, porque si una de las críticas que podemos hacer nosotros a las universidades nacionales es que están de espaldas a lo que está aconteciendo en este país, desde el punto de vista político, social, económico, tienen que ponerse al día allí. Y lo otro es que nosotros invitamos a las universidades a un diálogo
donde nos veamos las caras de igual a igual. Porque si bien en las universidades hay un acumulado histórico del conocimiento, nosotros también podemos decir que nosotros también en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en el gobierno bolivariano en general, tenemos un acumulado de conocimiento de estos 14 años. Y no vamos a negar algunas de las cosas de la Cuarta República, porque también hay una continuidad histórica, pero también hay una ruptura que nosotros también tenemos que se está desarrollando en el país, que se ha desarrollado en el país, pero que también tenemos un acumulado histórico. Que la gente que está ahí en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, trabajando por el pueblo, con el pueblo, en esta consulta también tiene un acumulado de conocimiento. Ahora, si están dispuestos a venir en forma horizontal, a dialogar, a intercambiar saberes con nosotros, bienvenido sea. Lo que no vamos a permitir es que nos impongan un currículum que es el que ellos piensan. Entonces, por allí hay un grupúsculo, vamos a decirlo así, que de la Universidad Católica Andrés Bello y otros actores que andan por allí, que elaboraron un currículum. Entonces nosotros, por ejemplo, en el Ministerio cuestionamos el concepto de competencia, porque el concepto de competencia, como nosotros hablamos de aprendizaje, que es otra cosa, porque además el aprendizaje es integrado, es integral más allá de la competencia. Entonces, ¿para qué te sirve la competencia? Para que tú desarrolles ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertos conocimientos que te llevan a competir en el mercado laboral y en última instancia en el mercado en general, que es el libre mercado, pues, con todo lo que significa el libre mercado para cualquier pueblo, ¿no? Fíjese que a propósito de todos estos debates sobre el tema, que es un tema neurálgico, hay sectores de la población, bueno, personas, hombres y mujeres que tienen sus hijos en la educación primaria, la educación media, y sobre los cuales ha llovido una cantidad de visiones acerca del tema, y algunos han asumido con temor esta situación. El mensaje para esas personas que podrían sentir temor frente a cambios que se están dando, ¿cómo abordarlos, ¿no? Una persona honesta que, bueno, pueda sentir que de algún modo algún miedo. Sí, que estamos adoctrinando, porque es lo que los medios de comunicación de la derecha, los medios de comunicación comerciales le han, vamos a decir, instalado en el imaginario de estos grupos de personas. Pero nosotros les decimos que no tenga temor. Fíjate, ayer en la unidad educativa de la República de Paraguay estuvimos allí y había gente expresamente mandada por la gobernación, gente de derecha. Y había una discusión bien importante allí en esas mesas de trabajo, porque yo debo reiterar que nuestra consulta, como dijo alguien por allí, no es una consulta de buzón, sarcásticamente, irónicamente, sino una consulta donde fundamentalmente nosotros privilegiamos la consulta que se da en las mesas de trabajo, donde hay un diálogo, donde la gente se puede mirar, un diálogo, un intercambio de saberes, donde la gente se mira cara a cara. Entonces, no entendemos por qué la gente le puede tener miedo al intercambio de saberes, porque lo otro es querer imponer yo mi conocimiento, que es un poco lo que pasa con esta gente que está tratando de imponer su currículum neoliberal, ¿no? Ciertos grupos de la derecha. Nosotros estamos en un proceso de construcción genuino, sincero, honesto con el pueblo de Venezuela, porque como la educación de verdad es un asunto público, es un problema de todos y estamos tratando de hacer una construcción colectiva con ello. Una de las críticas que se ha hecho lo que hemos presentado son generalidades. Pero es que aquí no hay conducta correcta. Si hubiéramos presentado un currículum que llegara hasta la especificidad de todo y las definiciones más exactas de cada cosa, porque sí las tenemos. No tenemos que decir, no sabemos, no decimos porque, no vamos a decir que no. Sí tenemos definiciones, porque nosotros no somos unos locos que andamos al garete, sino porque aquí hay un modelo educativo bolivariano que está establecido, por cierto, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el preámbulo de la Constitución, entre el artículo 1 y 9 de la Constitución, y además de eso, entre el artículo 102 y 109. O sea, ahí está en parte, y en muy buena medida, como en todos los países del mundo, está establecido nuestro modelo educativo. Pero, porque además te dice qué tipo de sociedad aspiramos desarrollar y qué tipo de hombre aspiramos formar. Pero además de eso, tenemos la Ley Orgánica de Educación. Ahí tenemos el modelo educativo bolivariano, que es el modelo educativo de la Revolución, y ahí sí no vamos a hacer negociaciones de ningún tipo, porque ese es el modelo. Ahora, a partir de allí estamos en un proceso de constitución. Se dice, bueno, que son generalidades, dice uno de los representantes de la oposición pro-CAS, ¿no? Entonces, nosotros decimos que
Sí, lo presentamos en forma general porque la gente va a ir aportando y es lo que estamos recogiendo. Fíjate tú, no hemos querido ni siquiera que haya la intermediación de las direcciones de zona en los estados, sino lo hemos hecho con un nivel de agregación municipal. Entonces estamos haciendo la consulta en los 335 municipios, por supuesto, en una escuela emblemática. Y ayer había, allá en Los Teques, gente de, por ejemplo, San Diego de los Altos, San Pedro de los Altos y todo lo que es el municipio de Guaycaipuro en un plantel emblemático como es la República de Paraguay. Quien desee participar, quien esté en la disposición de hacerlo, ¿dónde puede acudir o dónde consigue la información de dónde acudir dependiendo evidentemente de su región? Primero en las coordinaciones municipales te dicen dónde, en qué plantel pueden asistir a las mesas de trabajo. Para nosotros es el mecanismo ideal para la consulta porque ahí hay un proceso de construcción colectiva. Pero tenemos además dos mecanismos. Tenemos la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, www.me.gov.be/currículo bolivariano. Ahí todo el que quiera puede colocar sus observaciones. Grupos de trabajo, colectivos de trabajo, estas asociaciones civiles. Por el otro lado, tenemos un buzón de sugerencias y tenemos las mesas de trabajo. O sea, que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que quiera participar en esta consulta puede hacerlo a través de esos mecanismos. Lo que sí no vamos a hacer es establecer, como han pretendido en algunas universidades, montar unas jaurías para que vaya, por ejemplo, una viceministra nuestra para caerle encima, como ha sucedido, porque nosotros ingenuamente hemos asistido a algunos foros del oposicionismo y lo que hacen es denostar y descalificar contra los funcionarios del ministerio. ¿Hay algún tipo de limitante para la participación en términos de son solo representantes de alumnos o cualquiera? Todo el que quiera participar, individualmente, colectivamente, que pongan su propuesta. Esta propuesta que tiene este grupúsculo, no sé a qué grupo pertenecen, pero tienen una propuesta que la pongan sobre la mesa, porque dicen que la tienen, pero no la han colocado sobre la mesa, y lo que dice que tienen unas competencias y no sé qué. Nosotros no vamos a regresar al enfoque de competencias, porque él es el enfoque del mercado, del libre mercado. ¿Cuánto tiempo va a durar esto, ministra? No, ¿Cuándo estaba previsto, fíjate tú, estaba previsto que fuera entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre en el contexto del gobierno de la eficiencia en la calle. Vamos a consultar con el presidente si él considera pertinente que ampliemos la consulta o que lo dejemos hasta allí, porque si una instrucción sí dio el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, la instrucción fue que fuera rápido, porque tenemos 14 años donde la oposición, como dije anteriormente, le da un ataque de caspa, vamos a decirlo así, bien sencillamente, el berrinche, y entonces nosotros no podemos avanzar porque hemos ido avanzando al ritmo de todas las pataletas que le da la oposición con esta cuestión del currículum nacional bolivariano. Bien, ministra, no quisiera dejar de consultarla acerca de las elecciones. Se va a dar el próximo fin de semana un proceso electoral en el país. Evidentemente hay relación allí con el ministerio que usted dirige porque son las escuelas, los espacios públicos donde se van a desarrollar. ¿Hay alguna novedad sobre esto? ¿Cómo marcha el cronograma? Mira, el cronograma marcha bien. Yo estoy esperando que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro nos indique si la solicitud que hizo la presidenta del CNE de los 2 días de suspensión de actividades son los que son, porque bueno, se va evaluando también la coyuntura, pues eso lo entendemos perfectamente. Estamos esperando que nuestro presidente nos diga, él lo está evaluando, lo tiene muy pendiente y diremos en su momento, ya en estos 2 o 3 días siguientes, cuando vamos a suspender las actividades. Le tenemos que decir a los padres representantes y toda esa gente que armó el año pasado una laraca porque hubo varias suspensiones de clase por las actividades electorales y por la muerte del padre de la democracia participativa y protagónica y de todos los logros de este país, porque Chávez aquí está en todas partes, pues que armaron una laraca, que no se alarmen, porque nosotros este año programamos 208 días y que todavía nos quedan 204 días para el desarrollo del calendario escolar. ¿La propuesta del CNE era la suspensión de qué días? No, era desde el día miércoles 4 hasta el día, al día siguiente de las elecciones, el 9. El 9, el día martes estaríamos reiniciando, el lunes tendríamos suspensión para que nos devuelvan, el Plan República nos devuelva los planteles y el día martes estaríamos reiniciando las actividades escolares. Sin embargo, aún no se ha aprobado. No, el presidente tiene que decir porque él está evaluando la situación. ¿Cuántos espacios serían? Son más de 13.000 instituciones escolares que estaríamos suspendiendo, pero nosotros suspenderíamos las actividades a nivel nacional para no crear iniquidades
entre unas escuelas y otras, claro, con más días de clase en unos planteles y menos días de clase en otros. Claro. Muchísimas gracias, ministra. Nada, Siempre un placer. La ministra del Poder Popular para la Educación, Marian Hanson.